Muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto tenerlos por acá. Eh, Agradecería bastante que tengan apagados sus micrófonos y también su cámara, por favor. Eh, les agradecería que dejaran de compartir su pantalla porque el espacio es para que el disertante comparta su pantalla. Como ustedes bien sabían, estamos también en YouTube, estamos también transmitiendo en vivo, así es que si en algún momento ya no puedo admitirlos en esta conferencia de Meet, inmediatamente pasaríamos entonces a que usted se conecte por medio del YouTube, ¿verdad? No hay ningún problema. Si no logro ingresar a este espacio, eh, pues puede ingresar a la sesión de YouTube y en esa sesión entonces en YouTube entonces va a poder estar al tanto de la actividad y de la conferencia, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto tenerlos acá. Estamos dando inicio al primer diplomado virtual en filosofía. Es un diplomado que se estará realizando de junio a noviembre y tenemos planeadas dos conferencias. Invitamos a dos conferenciantes o en algunos meses tendremos al mismo conferenciante durante el mes. Es decir, que un conferenciante nos brindará dos, dos temas, dos temáticas. Así es que les doy la bienvenida a todos y a todas a esta primera reunión. Es un gusto realmente tenerlos acá. El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades se siente bastante satisfecho y grato con su presencia y el interés que tienen en participar. Les voy a suplicar que no compartan pantalla, por favor, que eviten el compartir pantalla, porque es para el disertante la opción de compartir pantalla. Estamos aquí, estoy sobrecargada con las admisiones. Les suplicaría que al ingresar apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Muy bien, estamos ya en tiempo y vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Primero con la presentación de nuestro disertante. Este mes, el maestro Carlos Gerardo González Orellana va a compartir con nosotros dos temas. Este miércoles 10, comparte el tema del estructuralismo. El próximo 24 de junio estará trabajando con nosotros el tema sobre estudios culturales. Así es que vamos a que él comparta con nosotros estas dos temáticas. Y como ustedes ya leyeron en la presentación, porque el maestro González Orellana nos hizo pública su hoja de vida, su presentación personal. Ustedes ya están al tanto de su preparación académica, de sus publicaciones y de la manera en la que él pues se planta ante el mundo. Así es que ustedes ya sabrán, es maestro en literatura hispanoamericana y en filosofía por la Universidad Rafael Landívar.
es profesor en la licenciatura de Letras y Filosofía en la Universidad Rafael Andívar y coordina la maestría en Literatura Hispanoamericana y en Filosofía. Así que tenemos el gusto y el agrado de escuchar hoy al maestro Carlos Gerardo González Orellana. Le doy el espacio, maestro, para que usted entonces pueda dirigirse a los compañeros que están presentes en esta reunión. Bueno, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros y compañeras. Pues en principio quiero agradecer a la licenciada Lilian Quina Roque por esta maravillosa oportunidad de regresar a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, que fue donde estudié literatura. Me da muchísimo gusto poder estar aquí, compartiendo un poco de este tema sobre ese estructuralismo, ¿verdad? El tema básicamente del que hoy vamos a platicar. También quiero agradecer a Josué Mota por la ayuda que me ha prestado para poder concretar, digamos, el acceso a esta plataforma tecnológica. Y pues, sin más, yo voy a compartir una pequeña presentación para ir entrando en materia. Bueno, un poco les voy a comentar desde qué perspectiva. Voy a hablar sobre el estructuralismo y esta es la perspectiva de la teoría literaria. Básicamente yo soy profesor de teoría literaria, entonces es desde este punto desde donde me posiciono para hablar sobre este fenómeno, este gran fenómeno cultural que ocurrió en el siglo XX, que tuvo un auge increíble en la década del 60, y que así como fue increíble ese auge, así fue también su crisis, ¿verdad?, que se da a finales de esta década. Entonces, voy a compartir esta presentación. Vamos a ver. Y tiene mucho sentido. Entiendo que aquí hay estudiantes de filosofía y hay estudiantes de pedagogía, ¿verdad? También. Y me había dicho la licenciada que posiblemente se conectaban también estudiantes de literatura. Entonces, pues en ese sentido tiene muchísimo sentido estudiar el estructuralismo desde la teoría literaria, porque fue realmente una plataforma, digamos, muy importante para la difusión del estructuralismo. De hecho, un poco de historia, de cómo es que se gesta el estructuralismo en la historia, que buena parte de la razón por la que el estructuralismo se expande, digamos, en toda Europa durante la década del 60, viabilidad para estudiar textos literarios y después, digamos, textos de otro tipo de ciencias sociales. Bueno, algo raro está pasando porque no me deja compartir la presentación, pero voy a compartir la pantalla para que no tengamos problema. Bueno, yo me imagino que ahí todos pueden ver este que dice estructuralismo, ¿verdad? Por favor, a ver sus micrófonos. ¿Me dicen, por favor, si la pueden ver? Sí. Sí, sí se ve, maestro. Se ve su presentación. Se veía. Ah, bien. Muchas gracias. Bueno, entonces... Usted está poniendo la presentación en su
su cámara, en su compu. ¿Cómo? Usted está poniendo la presentación aquí. Ustedes no, disculpe. Perdón, es que no lo entendí bien. ¿Quién es el que está poniendo la presentación? Es que no se ve la presentación, entonces no sé si la está poniendo en su cámara. No, Bien, no, se sí mira. se ve la Sí, se ve. presentación. Es usted el que tiene que buscarlo. Si lo está viendo en su teléfono, lo tiene que buscar. Pero sí se ve la presentación del maestro. Sí, maestro. Podemos apreciar y ahí usted nos está proyectando agenda y podemos leer perfectamente su pantalla. Muy bien, entonces realmente hay muchas maneras de acercarse a un movimiento cultural de este tipo. Digamos, por ejemplo, si la presentación fuera sobre fenomenología, o si fuera sobre estudios culturales, o si fuera sobre existencialismo, cualquier, digamos, corriente de pensamiento, pues hay varias vías de acercarse, ¿verdad? Cuando uno está dando clases o recibiendo clases de filosofía, se da cuenta que hay una vía que es como bastante panorámica, bastante superficial, que se centra en la, digamos, presentación de cómo fue el desarrollo histórico del movimiento, y hay otra que, digamos, es un poco más eficaz, que es cuando uno es capaz de meterse en un corpus teórico determinado desde ese corpus teórico, ¿verdad? No sé si me explico. Digamos, es tal vez la forma más fácil de conocer una corriente de pensamiento como el estructuralismo, sería tratar de pensar de manera estructuralista, ¿verdad? Tratar de apropiarnos de esa corriente y asumirla como propia. Eso realmente digamos que es muy difícil hacerlo en una sola jornada, de hecho yo diría que es imposible hacerlo en una única jornada, porque implica, digamos, la apropiación de varios textos, la lectura, digamos, sistemática de determinados autores y de determinadas obras, entonces no vamos a llegar a ese nivel de profundidad. Básicamente vamos a tratar de activar los presaberes sobre, digamos, el estructuralismo, sobre el tema que estamos hablando. Luego vamos a hacer una reseña histórica sobre cómo fue el desarrollo del estructuralismo, básicamente en Europa. Luego vamos a hablar de las características generales del estructuralismo como escuela. Y vamos a acercarnos al estructuralismo en el análisis literario, que fue el caso de Roland Barthes, uno de los autores más importantes del estructuralismo francés, que publicó más o menos en el 66 un ensayo que se llama Introducción al análisis estructural de los relatos, y protagonizó una querella crítica desde la teoría literaria interesante. Y finalmente vamos a ver por qué es que hoy, digamos, todos y todas decimos que hay que pensar desde el postestructuralismo. ¿Por qué es que leemos más bien a Derrida y a Foucault y a la misma Spivak y no leemos, por ejemplo, a los autores que en su momento se identificaron como estructuralistas? De hecho, el mismo Barthes, que fue uno de los autores estructuralistas más importantes, fue también a lo mejor uno de los protagonistas de esta crisis, digamos, de la crisis del estructuralismo, que se da a finales de la década del 60. Entonces, pues básicamente yo no sé si preparé una conferencia, sino más bien una exposición, una especie de diálogo. Entonces, me gustaría un poco, digamos, escuchar en una cuestión de unos segundos, unos 30 segundos, leer, digamos, en el chat que ustedes tienen ahí a su mano derecha, que habían escuchado sobre el estructuralismo antes, digamos, desde qué perspectiva se habían acercado a esta corriente. Tal vez, digamos, nos podríamos demorar sin mucho un minuto en esta parte, escribamos sin miedo, digamos, aquí en el chat y yo voy a ir leyendo sus respuestas. Una noción, digamos, anterior, ningún problema. Entonces, realmente deberíamos de hablar de estructuralismos.
porque pues no fue uno solo, digamos, incluso en su recorrido, en el recorrido histórico del estructuralismo, vamos a ver que hubo varios estadios. A lo mejor hubo un estadio embrionario del estructuralismo que se dio con la lingüística a principios del siglo XX. Luego hubo un estadio muy cercano a la lingüística que se dio en Praga, ¿verdad? Cuando un filósofo que se llama Roman Jakobson fundó el Círculo Lingüístico de Praga en el 26. Entonces ese se conoce como el estructuralismo checo. Y luego, digamos que la gran moda, o cuando se puso el estructuralismo como en la palestra de la discusión teórica a nivel internacional, fue en la década de los 60 en Francia. Y a ese se le conoce como el estructuralismo francés. Fue un movimiento muy europeo. Incluso, digamos, es muy difícil, digamos, hablar de un estructuralismo estadounidense. Desde la crítica literaria, por lo menos, lo que se gestó en Estados Unidos en el periodo mismo de este desarrollo fue una corriente que se llama la nueva crítica o el New Criticism, que de alguna manera respondía a los mismos impulsos a los que estaba respondiendo el estructuralismo, pero de una forma muy diferente. Entonces, digamos un poco con esta impronta de hacer este recorrido histórico, voy a pedirles que si tienen alguna duda o algún problema es básicamente un diálogo, ¿verdad? Y no tengan cuidado, digamos, en levantar la mano y decirme sobre algún punto. Maestro, disculpe una pregunta. Usted habló de un libro que surgió en Estados Unidos, que decía que más o menos tenía como que una tendencia similar al estructuralismo francés, pero es totalmente diferente. No sé si me podría repetir el nombre de esta obra, por favor. Pero no es una obra específica, sino un movimiento que se llama la nueva crítica, o en Estados Unidos se le llamó el New Criticism, que respondía un poco a los diálogos que el estructuralismo ya había establecido con los formalistas rusos. La teoría literaria fue medular para el desarrollo del estructuralismo. De hecho, fue como embrionaria. Si nosotros quisiéramos buscar un origen realmente del estructuralismo, digamos que voltear a leer un poco la historia, porque generalmente la historiografía, digamos, oficial, señala como punto de partida la publicación de este libro de Levi Strauss, que es un antropólogo francés, Claude Levi Strauss, que publicó a mediados de los 50 este libro que se llama Tristes Trópicos. Básicamente la propuesta de Strauss era analizar los mitos que se daban en diferentes partes del mundo, en África y en América, como fragmentos de un discurso, ¿verdad? Entonces él dividía el mito en unidades más chiquitas que se llamaban mitemas y que se repetían en diferentes lugares del mundo, independientemente, digamos, del momento histórico en el que estuvieran existiendo. Digamos, había un mitema de la madre, por ejemplo, creadora, un mitema que se refería a la fertilidad, y esa es como un poco la intención de Strauss en ese momento. Pero antes, mucho antes de que Strauss publicara ese libro, y me refiero a más o menos 30, 40 años antes, en 1916, me imagino que conocen ustedes la obra de Ferdinand de Saussure, si ya llevaron lingüística, que me imagino que es un curso que aún se imparte, ¿no? En algún momento del pensum de la carrera. Pues en lingüística uno estudia a Saussure, ¿verdad? Y estudia esa parte de Saussure que inaugura la lingüística estructural. Sabemos que Saussure no escribió precisamente este libro, pero sí lo impartió muchas veces y es fácil, digamos, acceder a las lecciones de este curso, el curso de lingüística general. Entonces, realmente, digamos, si nosotros nos quisiéramos ubicar un punto de partida para el estructuralismo, tendríamos que ubicarlo aquí, porque fue esta obra de Saussure la que da pie a la que podamos hablar de una lingüística estructural. Después, un poquito más adelante, vamos a retomar a Saussure y vamos a ver cuáles eran las características de esta lingüística estructural, pero antes me gustaría, siguiendo un poco el recorrido histórico que estamos haciendo, me gustaría agregar un tercer factor,
y es un factor que se llama, o se llamó en su momento, el Círculo Lingüístico de Moscú, que se fundó más o menos en 1914 o 1915, 3 años antes del curso de lingüística de Saussure, pero era muy, muy importante, digamos, porque, de hecho, cuando uno estudia literatura, vincula a este Círculo Lingüístico de Moscú con una escuela de crítica literaria que se llama el formalismo ruso. Entonces, el formalismo, o los formalistas, digamos, los teóricos formalistas, eran un buen grupo, se dedicaron a estudiar o a tratar de estudiar científicamente la obra literaria, centrándose básicamente en el lenguaje. Vemos entonces ahí que el estudio de la lingüística pues era como una corriente más o menos generalizada en Europa, digamos, en ese momento, y que este afán o esta impronta de los formalistas por estudiar la lingüística para descubrir esa como esencia de la obra literaria, a la que ellos llamaron la literariedad, era pues algo, digamos, que estaba como generalizado en el continente en ese momento. Y hay una tercera persona que me gustaría vincular, digamos, porque fue Roman Jakobson, el señor que ustedes pueden ver a la derecha, uno de los integrantes de los formalistas rusos, del Círculo Lingüístico de Moscú, más o menos en 1915. Digamos, conforme pasó el tiempo, después llegó, pues ustedes saben que fue la Revolución Rusa, ¿verdad?, en el 17, y las condiciones para el desarrollo de este tipo de escuelas de pensamiento se volvieron un poco complicadas en general en Rusia, además de forma generalizada en Europa. Había como una corriente antisemitista, ¿verdad?, que era muy complicada. Entonces, Roman Jakobson fue quien migró en 1923, si no estoy mal, a Praga. Y fue Roman Jakobson quien fundó en Praga el Círculo Lingüístico de Praga, que después dio pie a el estructuralismo checo, al estructuralismo de Praga. Entonces hay una relación directa, incluso una participación muy orgánica, ¿verdad?, entre los formalistas y el primer círculo estructuralista. A pesar, digamos, de que fue como un paso histórico importante, realmente muy poca gente sabía del estructuralismo checo, sino hasta el momento en que se populariza. Buenas noches. Buenas noches, Se populariza. licenciado. Sí, buenas noches. Disculpe la molestia. Estoy viendo aquí en mi computadora el link de YouTube y solo quisiera hacer este comentario. No sé si se está transmitiendo por el canal YouTube. Estoy leyendo que hay varias personas que intentaron ingresar a Meet y lamentablemente no se pudo. Entonces, solo como observación, por si se está transmitiendo o no, ya que estoy viendo que hay más personas interesadas. Lamentablemente tuvimos una dificultad para la transmisión en YouTube, pero la conferencia se está grabando y entonces va a ser colocada en el aula virtual para que ustedes puedan apreciarla, escucharla con mayor detenimiento. Así es que no conseguimos la transmisión en YouTube por algunos problemas técnicos, pero estará en el aula virtual la grabación. Gracias, compañera. Sí, muchas gracias por la aclaración. Gracias a ustedes. Sí, disculpen, la verdad es que tuvimos inconvenientes para hacer la transmisión en YouTube y, bueno, ya lo indicó la licenciada, se subirá más adelante, tanto la presentación como el video de esta discusión, de esta presentación que estamos haciendo. Así es, maestro. Y solo otra aclaración para todos, por favor, las preguntas que deseen formular, por favor, escríbanlas al chat. Y entonces, al final de la disertación del maestro González Orellana, vamos entonces a plantear, yo voy a darle lectura a las preguntas, pero les suplico por favor que dejen de compartir pantalla porque este espacio es para que el maestro comparta pantalla.
y no los demás, por favor. Les suplico tengamos actitudes respetuosas y por más que nos da curiosidad jugar con el teléfono, hagámoslo en otro momento y no en este, por favor. Gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciada. Pues estábamos platicando un poco sobre esta relación que existía entre Roman Jakobson, que emigra a Praga en algún momento, digamos, después de la Revolución Rusa, llega en 1923 más o menos a Praga, y funda este otro círculo lingüístico, que se llama el Círculo Lingüístico de Praga, y que es el que da pie a lo que después se llamó el estructuralismo checo. Ah, bueno, y les estaba haciendo la aclaración de que muy poca gente sabía de la existencia del estructuralismo checo hasta que se da el boom del estructuralismo francés. Digamos que es hasta la década del 60, cuando empieza esta querella de la Nouvelle Critique, o de la nueva crítica, en la que está involucrado Barthes, y cuando Todorov comienza a rescatar los textos de Mikhail Bakhtin, que fue otro teórico literario muy importante y filósofo del lenguaje, que la gente comienza a voltear a ver y se da cuenta que había habido un estructuralismo antes en Praga, ¿verdad? Y a ese le llaman el estructuralismo checo. Muy vinculado, digamos, a la semiótica en ese momento, muy vinculado al estudio de los signos, muy vinculado también a la lingüística estructural, y en general pienso hoy muy poco estudiado si lo comparamos a cómo se ha estudiado el estructuralismo francés, ¿verdad? A cómo se ha estudiado a Barthes y a Julia Kristeva y a Genet y a estos autores estructuralistas de los que vamos a hablar después. Entonces, echa un poco como antecedente histórico del estructuralismo, que estuvo vinculado con Moscú, que estuvo vinculado con Rusia, y que estuvo vinculado con la lingüística estructural. Pues me gustaría retomar algunos elementos del curso de Lingüística General de Saussure, del que habíamos hablado como uno de los antecedentes más importantes para el desarrollo del estructuralismo en la historia. Y básicamente, digamos, es imposible resumir lo que quería decir Saussure en este curso, porque incluso tenía estudios de fonética y era mucho más amplio que estos 3 puntos que les voy a decir. O sea, es un crimen esta reducción que estoy haciendo, pero básicamente los aportes de Saussure en ese momento, el desarrollo de la lingüística, era que había 2 formas de estudiar la lingüística: una lingüística sincrónica y una lingüística diacrónica, porque nosotros hoy sabemos, ¿verdad?, que el lenguaje que hablamos hoy no es el mismo que el lenguaje que vamos a hablar mañana. Es decir, en una semana, a lo mejor el español ya no sea igual al español que hablamos hoy. El idioma está en constante evolución, ¿verdad?, en constante desarrollo. Entonces, Saussure decía que había que estudiar la lingüística sincrónicamente, porque si estudiáramos la lingüística diacrónica no vamos a tener que estudiar. Entonces decía Saussure, había que extraer de ese desarrollo histórico que tenía el lenguaje como una fotografía, digamos, tomarle esa foto al lenguaje que está desarrollándose y estudiar esa esencia, digamos, como esa abstracción a la que llama lengua, digamos. Y esa es la diferencia entre la lengua y el habla. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, ¿cómo podríamos ejemplificar bien esta diferencia? La lengua es como esa idea de ese lenguaje, digamos, de ese lenguaje como petrificado. El habla, en cambio, es lo que está todos los días hablándose, ¿verdad?, en la calle, lo que está sucediendo, digamos, en este momento que estoy hablando yo, o digamos, en esta época, pues ahora lo que está sucediendo aquí, ¿verdad?, en el teléfono. Eso es el habla, ¿verdad? Entonces decía Saussure que el habla era inestudiable, realmente era algo que no se podía estudiar, y que para poder estudiar realmente el lenguaje nosotros teníamos que hacer, digamos, desvincular y sacar como una idea pura de esa habla que estaba, digamos, en el mundo. Y ese es como uno de los grandes aportes y de las grandes, pienso yo también, de las grandes ideas que se van a acarrear
hasta la década del 60. Imagínense, estamos aquí en 1916. Entonces, la influencia de Saussure es tan grande que llega hasta el estructuralismo. Vamos a ver después de qué manera. Y otra, digamos, idea de Saussure, que esto va a ser importante para el estructuralismo figurativo, que es también francés, en la década del 60, es la atribución arbitraria del significante en función de su diferencia. Entonces, digamos que si nosotros decimos la palabra, qué sé yo, la palabra vaso no tiene un significado inmanente, sino que la palabra vaso significa porque se diferencia de la palabra paso. Es decir, la lengua que estudiaba Saussure, en la lengua que estudiaba Saussure, los significantes tenían un valor diferencial, ¿verdad? Las palabras significan porque se diferencian de otras. No sé si eso queda claro, digamos, esos tres elementos que son importantísimos para el estructuralismo. Sí, sí, maestro, quedan claras. Buenísimo. Entonces, seguimos. Esas son las características básicamente de la lingüística estructural de Saussure. Roman Jakobson toma muchas de las ideas de Saussure y los formalistas que incluso están pensando de forma colectiva un poco antes de lo que Saussure estaba pensando, pero que en general, digamos, eran parte como del mismo ámbito, están también pensando en el lenguaje, ¿verdad? Y están pensando, bueno, en ese momento se pensaba mucho en la poesía y en el valor poético, en la función poética del lenguaje, que es un término de Jakobson, en la obstaculización de la forma, que es un concepto de un formalista ruso que se llama Viktor Shklovsky, que decía básicamente que el valor de la poesía radicaba en que la poesía traía enfrente el lenguaje. ¿Y de qué forma? Pues haciendo que el lenguaje obstaculizara de alguna manera el significado. Pero esta división entre significado y significante va a estar presente en todas estas escuelas de teoría literaria, pero que en realidad son escuelas lingüísticas de la época. De hecho, fue un formalista ruso, tomando las ideas de Saussure, que podría decirse que escribe una obra estructuralista o un antecedente del estructuralismo checo, y es un escritor ruso que se llama Vladimir Prop. Prop escribió un libro que se llama Morfología del cuento. Entonces, ya solo con el título del libro, vemos que la morfología es un término que se estudia generalmente para estudiar el idioma. Él lo está aplicando a los cuentos de hadas rusos, porque a muchos de estos teóricos, pues eran, bueno, hay que decir, ¿verdad? La tradición oral de Rusia eran básicamente, pues, los cuentos de hadas, ¿verdad? Esa idea de los castillos, de los gnomos y estas cosas, pues son ideas que provienen de la tradición oral rusa. Entonces él estudia los cuentos de la tradición oral rusa, Vladimir Prop, y descubre que estos cuentos se articulan con elementos muy básicos. Entonces dice, generalmente hay una princesa, generalmente hay una mujer joven bella, generalmente hay un héroe, generalmente hay un obstáculo para el héroe, generalmente hay un ayudante para el héroe, generalmente hay una hechicera que sabe, digamos, que es vieja y que le ayuda al héroe a hacer todas las cosas. Entonces él establece en este libro que se llama Morfología del cuento 23 funciones, y decía que los cuentos de hadas rusos todos se podían construir entre las relaciones que tenían esas 23 funciones. ¿Cómo podemos establecer la relación entre esta parte de la lingüística estructural y este texto de Prop, que es de 1918? Pues lo vemos se ve, digamos, de forma muy directa el influjo de Saussure en este texto, ¿verdad? Porque, pues básicamente, los cuentos de hadas adquieren su identidad en función de las diferencias, de las relaciones que establecen los personajes y de las funciones que establecen entre ellos, ¿verdad? No hay un héroe que valga por sí mismo, ¿verdad? Por una profundización psicológica. La psicología del héroe era, digamos, irrelevante para Prop. Eso, digamos, es un elemento que toma de Saussure, esa como abstracción y esa atribución del valor en función de la diferencia con otros elementos. Vemos ahí la claridad, digamos, de
la vinculación entre la lingüística estructural saussuriana y el formalismo ruso, ¿verdad? Esta primera escuela literaria que es el formalismo ruso. Es importante el formalismo ruso, de hecho se estudia todavía cuando se enseña literatura o teoría literaria, porque fue ese momento en el que la literatura adquiere, o el estudio de la literatura adquiere como esa pretensión científica, ¿verdad? Esa pretensión de estudiar la literatura científicamente. Entonces, esta diapositiva, pues yo la tomé básicamente de un autor inglés, un autor marxista inglés que se llama Terry Eagleton, que esboza como algunas características generales del estructuralismo. Pero antes me gustaría hacer otra acotación histórica que creo que se me fue por alto, y es que cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Jacobson migra a Estados Unidos, y en Estados Unidos se encuentra nada más y nada menos que con Levi Strauss. Es a partir de este diálogo entre Strauss y Jacobson que Strauss toma las ideas estructuralistas para escribir Tristes Trópicos. Eso fue a mediados de los años 50. Vamos a ver, ¿sí logran ver mi pantalla todavía? No. Sí, maestro, la vemos perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Sí, es que me salió ahí que ya no estaba presentando, pero gracias. Entonces, ¿qué es el estructuralismo? Digamos, un poco pasando al siguiente tema, saliendo un poco de este recorrido histórico y enunciando o tratando de enunciar algunas características generales. Pues este teórico marxista, Terry Eagleton, que por cierto, esto es un dato muy importante, a lo mejor, a pesar de que hay un marxismo estructuralista, ¿verdad?, que es el de Althusser, uno de los contrincantes o de los elementos que propiciaron la crisis del estructuralismo que se da a finales de los 60, fueron las teorías marxistas de la literatura, o sea, tuvieron una enorme relevancia. Y vamos a ver después el círculo lingüístico de Bakhtin, que se da después de la Revolución Rusa, que es a lo mejor uno de los principales rivales, digamos, de interpretación del lenguaje que tiene Saussure. Entonces, estas son las ideas, básicamente, las características del estructuralismo según un teórico marxista inglés, digamos, de un poco de la vieja escuela. Es un autor, si no me recuerdo, vivo todavía, pero es interesante, Eagleton. Entonces dice Eagleton, el estructuralismo es un método analítico, no valorativo. Entonces, ¿qué fue lo que cuando Roland Barthes comienza en la década del 60 a hacer análisis estructural, por ejemplo, de los anuncios publicitarios, o de las marcas de los perfumes, o de la lucha libre, que fue de hecho un texto, yo les dejé en la bibliografía un texto de Barthes que se llama Mitologías. El primer ensayo de ese libro de mitologías es sobre la lucha libre, que en Francia le decían catch. Entonces es un análisis estructuralista del catch. Entonces, realmente al estructuralismo no le importaba la valoración cultural que tuviera una obra. Es decir, era un método muy versátil que podía aplicarse básicamente a cualquier producto cultural, desde la teoría literaria, o a cualquier fenómeno social incluso, ¿verdad? Porque la antropología, Levi Strauss es un ejemplo clarísimo de la vertiente antropológica del estructuralismo, y a la que se le atribuye, digamos, el inicio del estructuralismo francés. Entonces, pues en principio, digamos, un estructuralismo, un análisis estructural jamás nos va a decir si una obra es buena o es mala, o si es valiosa o es poco valiosa, porque no le interesa. Lo que nos va a decir es cómo funciona una obra. Entonces, esa es un poco, digamos, una de las razones por las cuales el estructuralismo en algún momento comienza a entrar en crisis, ¿verdad? Esa falta de historicidad, esa falta de valoración en función de la historia y del contexto, ese centrarse, digamos, en la obra de forma inmanente, ¿verdad? Luego, la segunda característica es que el estructuralismo se interesa por las leyes
que determinan fenómenos específicos y concibe los fenómenos con los ejemplos de esas leyes. Por ejemplo, si nosotros leemos un cuento de 3 niños que están haciendo un muñeco de nieve, y viene, digamos, un padre y los reprende por estar haciendo el muñeco de nieve, pues da exactamente lo mismo que, por ejemplo, que fueran 2 niños o que fueran 2 personas adultas. O sea, realmente lo que importa es la función que cumple, digamos, los actantes que dejan de ser personajes. Digamos que es tal un poco la deshumanización de que el estructuralismo somete a los personajes, que un teórico que se llama Algirdas Greimas publica una serie de ensayos en una revista que se llama, ahorita se me olvidó cómo se llama, pero que dan pie a la teoría actancial de Greimas. Entonces él dice, dejemos de estudiar a los personajes, porque los personajes son irrelevantes para el desarrollo de la trama, el desarrollo psicológico, los traumas y esas cuestiones. No, lo que importa realmente es cómo actúan, qué función cumplen en el relato. Eso es lo que estudiamos cuando estudiamos un relato desde una perspectiva estructural. Entonces, tal fue el punto que Greimas no les llamaba personajes, les llamaba actantes, ¿verdad? Y un poco, digamos, muy en sintonía con lo que había hecho Propp con la morfología del cuento, Greimas determinó 6 tipos de actantes que podían determinar, digamos, el desarrollo de la trama de un relato. Entonces, lo que importa realmente son las relaciones que existen entre los elementos, ya sea de la narración o del fenómeno cultural o de lo que estemos analizando. Cada uno de estos elementos no vale por sí mismo, sino cómo se relaciona por lo demás. Porque lo que al estructuralismo le interesa son las leyes, ese como esqueleto de relaciones que va hilvanando las historias o las sociedades o las culturas, o depende desde qué perspectiva estructural nos estemos posicionando, ¿verdad? Entonces, básicamente el estructuralismo es una metodología, yo creo que muchos autores coinciden con eso, no es una escuela, digamos, de pensamiento determinada, sino que es una forma de hacer análisis, ya sea cultural o antropológico, una forma determinada de hacer análisis. Entonces, digamos, un poco repitiéndose con la característica número 2, dice: las unidades individuales de cualquier sistema tienen un significado solo en virtud de sus relaciones mutuas. Cada unidad no tiene valor o no tiene, digamos, significado por sí mismo, sino solo en función de cómo se relaciona con otras unidades. Y esto, si nos damos cuenta, pues nos recuerda muchísimo a Saussure. Digamos, una palabra no vale o no tiene un significado por sí misma, sino por la forma en que se diferencia de otras palabras, de otros términos, ¿verdad? Creo que vemos ahí claramente la influencia del estructuralismo, de ese primer estructuralismo lingüístico, en el estructuralismo literario de la década del 60, en Francia, ¿verdad? Y lo relevante para el estructuralismo son las funciones que cumplen los elementos del relato. Yo creo que si nos da tiempo vamos a ahondar un poco eso cuando lleguemos a Barthes, ¿verdad? Tal vez pasamos un poco más rapidito esta parte por aquí. Y otra cosa, es una afrenta contra el sentido común. Siempre procura aislar las estructuras profundas de un cuento que no salen a la superficie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el cuento es de que fulanito mató a sutanito, realmente ese cuento no tiene valor como cuento como tal, sino con las relaciones que se establecen, esa abstracción de la estructura que nosotros hacemos con el método, y que de alguna manera pues tiene una significación o una interpretación amplia, ¿verdad? Porque yo creo que a pesar, digamos, de toda esta carga como tan positivista que estamos viendo que podría tener el estructuralismo, toda esta metodología rigurosa que los estructuralistas tenían, a pesar de eso, siento que hay que reconocer que el estructuralismo fue una escuela o una metodología que validó la pluralidad de los textos, ¿verdad? Digamos, validó esta cuestión de que cada texto tiene una cantidad amplísima de interpretaciones, ¿verdad? No solo una interpretación, sino que muchísimas.
También, digamos, otro aporte del estructuralismo fue que le dio un carácter de un poco autonomía a la teoría literaria, digamos que la instaura un poco como un género discursivo, que es igual, digamos, que puede dialogar con la literatura y que está en constante diálogo con la literatura misma, pero que igual es un ejercicio creativo, ¿verdad? O sea, hay una creatividad en la crítica y hay una creatividad en la teoría. Eso es otro, digamos, de los aportes del estructuralismo para la historia de la teoría en general. Yo creo que los teóricos postestructuralistas, cuando, por ejemplo, Kuller, cuando está diciendo que al final, pues la teoría es una, y no es ni literaria, ni antropológica, ni sociológica, sino que es teoría, y que una teoría, digamos, sociológica o marxista bien se puede aplicar al estudio de los jardines o a cualquier cosa, pienso que esa independencia de la teoría se debe en mucha medida al aporte de los estructuralistas. Y el contenido del relato es su estructura. Digamos que finalmente lo que más, o sea, un poco lo que determina, o el contenido, digamos, lo que nos quiere decir un relato podría ser resumido en la estructura. Su tema radica en las relaciones internas que establecen los elementos entre sí. Entonces, para poner un ejemplo, pues yo les ponía estas 3 fotografías de 3 telenovelas, me parece que son de la década del 90, si no estoy mal, que se llama la trilogía de las Marías, ¿verdad? Que está Marimar, María Mercedes y María la del Barrio. Entonces, ¿qué nos diría un estructuralista sobre estas 3 novelas? Nos diría que el contenido, digamos, si el contenido de la estructura, básicamente el contenido de las 3 es el mismo. Digamos que la estructura de las 3 novelas se basa en esta chica, digamos, que está en circunstancias muy pobres, muy desposeída, que básicamente se moviliza socialmente por la relación que sostiene con un hombre de clase alta. No sé si ustedes las vieron, yo solo vi Marimar cuando era chiquito, pero digamos lo que nos diría un estructuralista es que la estructura de las novelas es la misma, y por tanto, digamos, el texto es básicamente el mismo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues hay muchísimos productos culturales que se rigen por esta repetición, ¿verdad? Por esta reiteración de estructuras. Por ejemplo, por lo menos en mi infancia era muy famoso este programa de televisión que es de los Power Rangers, que era la repetición de una misma estructura durante meses. Yo no sé cuántos capítulos tuvo, pero básicamente era que había primero era una villana, después creo que fue un villano, que quería conquistar el mundo y que se inventaba un monstruo, luego venían ellos, lo combatían cuando eran chiquitos, luego lo combatían cuando llamaban a los robots y se morían. Entonces, estructuralmente, digamos, las relaciones que establecían los personajes eran las mismas. Creo que estos ejemplos dejan en claro un poco, digamos, hacia qué iba el análisis estructural, ¿verdad? Hay muchísimos textos que estructuralmente son los mismos. Muchísimas obras que tienen incluso esa misma estructura circular de comenzar como terminan. Entonces, básicamente, pues el estructuralismo era capaz de determinar como estas similitudes entre un episodio y otro. Obviamente, pues a lo mejor cuando éramos niños y niñas no nos dábamos cuenta y nos fascinaba o no, ¿verdad? Si a lo mejor nos fascinó más, pues María la del Barrio, ¿verdad? No sé, pero bueno, esto es un contenido, este tema realmente es bastante específico de teoría literaria. De hecho, esta es una de las presentaciones un poco adaptada que uso para mi curso de teoría literaria porque es la parte esta de la narratología, digamos, como esa disciplina que surge también en la década del 60 para estudiar el relato de forma científica. Y básicamente era la aplicación de la metodología estructural de forma muy rigurosa para estudiar determinado tipo de relatos. Entonces, a lo mejor el más famoso, que aún se estudia mucho, lamentable que se estudie todavía mucho, como una alternativa de investigación, la narratología de Genet, por ejemplo, ¿verdad? Que estudiaba, por ejemplo, el tiempo, el modo, la voz y, bueno, no me recuerdo cuál era la otra, pero eran básicamente 4 elementos y
y básicamente era como una enorme tabla taxonómica en la que uno decía, el narrador es intradiegético, es extradiegético, el tiempo del relato no coincide con el tiempo de la historia, pero al final, digamos, sí, eso nos ayudaba mucho a saber cómo funcionaba un texto, cómo se articula entre sí, nos ayuda a delimitar de forma milimétrica la estructura del texto. Pero, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué pasa, digamos, cuando terminamos un análisis estructural? Pues Singleton, este teórico del que les estoy hablando, hacía una broma. Decía, bueno, básicamente, cuando un crítico estructuralista termina de analizar una obra, lo que sigue es analizar otra. Es decir, era como un ejercicio reiterativo, es una crítica muy, muy ácida, ¿verdad?, de este Eagleton, pero decía básicamente que era como un ejercicio estéril, que conducía a muy poco o no conducía a ningún sitio. Yo siento que no podemos echar como en una mochila todo el estructuralismo y satanizarlo y decir que ahora ya somos postestructuralistas y que pues esas metodologías no son válidas. Siento que sí hay que estudiarlas con una actitud muy crítica y al final siempre vamos a necesitar saber cómo es que funciona una obra, pero vamos a necesitar saber cómo funciona una obra para qué, o qué es lo que sigue, digamos, no ponernos a analizar otra, sino que nos sirva para algo más, ¿verdad?, para otra cosa. Y aparte de eso, pues hay una querella que me gustaría hacer referencia, que también es como una otra referencia histórica, que creo que no está en la presentación, pero la voy a referir, que fue un poco la querella que se dio entre Barthès, a la cabeza, digamos, y un crítico francés que se llamaba Raymond Picard, que era un académico muy reconocido en Francia. Y digamos que el bando de Barthès y sus seguidores, pues era el bando de la nueva crítica, o lo que en Francia se llamó la Nouvelle Critique. Entre ellos estaba Julia Kristeva, estaba el mismo Genet, estaba el mismo Todorov, ¿verdad? Pero Barthès era como el líder, digamos, de esta querella. Tanto que muchos libros de Barthès, hay un libro de Barthès que publica precisamente en el 65, que se llama Crítica y Verdad, están respondiendo a este conflicto que tenía con la crítica más académica de ese momento, que era la de Picard. Barthès nunca fue muy bien aceptado en la academia. De hecho, un poco del resentimiento y de este recelo que Barthès sentía contra la academia, pues se debía a que no había sido aceptado en el sistema académico, muy injustamente, porque a lo mejor pues es uno de los cerebros más importantes de este momento, de la década del 60 en Europa. Es una mente muy, muy admirable, digamos. Incluso Barthès, en la única universidad, en algún momento tuvo que emigrar a Marruecos porque no conseguía clases en Francia. Entonces eso nos da como una idea de cómo fue marginado. Pero bueno, volvamos a esta cuestión de la querella con la nueva crítica, que se llama, si ustedes lo buscan en Google y ponen querella de la nueva crítica, les va a aparecer este como intercambio de disparos entre Picard y Barthès. Entonces, decía Barthès criticaba la pretensión positivista de la universidad de escribir una crítica sin ideología, ¿verdad? Porque decía, los universitarios en ese momento, digamos, encabezados por Picard, decían que la crítica no podía ser ideológica. Digamos que lo que estaban haciendo los de la nueva crítica era marxismo, y sí, en alguna manera, pues estaban muy influenciados por algún tipo por el marxismo, ¿verdad? O sea, eran lectores de Marx, tuvieron que leer a Marx, tuvieron que leer a Nietzsche, tuvieron que leer al mismo Freud, pero Barthès escribió un ensayo que se llama Las dos críticas, como respuesta un poco a esa acusación, en el que decía algo así como, bueno, hay dos tipos de crítica generales. Una es la crítica ideológica, digamos, la que se apropia de una ideología y la asume y escribe desde ahí, y la otra es la crítica universitaria, la que ingenuamente cree no tener ideología, pero que obviamente está adscrita a una ideología específica que es la ideología de la universidad, decía Barthès.
Y la ideología de la universidad es bastante ingenua, porque se cree poseedora de la garantía de una verdad con una, digamos, como desde una como ingenuidad muy positivista, ¿verdad? Una ingenuidad muy del siglo XIX, ¿verdad? De la Ilustración. Entonces decía Artés que realmente no había una crítica sin ideología, y tenía razón, ¿verdad? Y a lo mejor tal vez ese fue uno de los momentos en los que el estructuralismo comienza a pensarse a sí mismo. Bueno, les decía, como resultado de esta querella, Barthes publica un libro importantísimo. Bueno, dos libros importantes surgieron ahí. Uno surge en el 65, que es este de Crítica y Verdad, y otro que surge en el 66, que en realidad no es un libro, sino es un ensayo, que salió publicado en una revista que se llama Comunicaciones, que fue una revista francesa que circuló en los 60. Y ahí, bueno, un poco estamos haciendo como otra vez una reseña histórica de cómo fue este desarrollo, pero pienso que vale la pena saberlo. En esta revista fue como uno de los principales dispositivos teóricos del estructuralismo. Digamos que no era una revista cualquiera, o en ese momento las revistas eran como un bastión muy importante para el diálogo intelectual. Ahí, por ejemplo, publica Barthes este texto que se llama Introducción al análisis estructural de los relatos, pero publica varios textos sobre el análisis estructuralista de las imágenes y de los anuncios publicitarios, porque en ese momento, en los 60, se recuerdan ustedes, después de la Segunda Guerra, comienza a darse el auge, un poco a raíz del crecimiento económico estadounidense, comienza a darse con mayor auge el desarrollo de la publicidad y de la mercadotecnia, ¿verdad? Aunque no se llamaba así entonces, se llamaba, Barthes tiene un ensayo sobre eso que se llama los estudios de motivación, un poco que hacía referencia a qué motiva a los compradores a inclinarse por determinado producto. Entonces, ese era como el embrión realmente de la mercadotecnia, y si ustedes miran esta serie de Mad Men, que está en Netflix, pues ahí está como ese, un poco, cómo era, digamos, el poder que tenían los mercadólogos en ese entonces, los publicistas, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, Barthes, viendo, digamos, toda esta vorágine cultural que está sucediendo a raíz de la publicidad y de la publicidad masiva, comienza a estudiar la publicidad de forma estructuralista. Muchos de esos ensayos fueron publicados en esa revista que se llama Comunicaciones, que fue una, y la otra fue la revista Telquel, que era una revista marxista que se dedicó a difundir un poco, se funda en 1960 y comienza a difundir, digamos, como las bases más marxistas teóricas del estructuralismo. Y esta revista Telquel también es una de las que propician la gran crisis del estructuralismo que podríamos identificarlo más o menos a finales de los 60, en el 68 específicamente. Pero bueno, esto era como un poco contextualizando un poco más con detalle el estructuralismo francés. Y bueno, yo les tenía, no sé si valdría la pena que nos detuviéramos mucho aquí, pero es una presentación sobre un ensayo de Barthes que se llama precisamente Por dónde comenzar, porque este ensayo fue publicado más o menos con 20 años de diferencia del ensayo de Introducción al análisis estructural de los relatos. O sea, es de alguna manera, y un poco lo que decía Barthes en este ensayo, es que hay muchos jóvenes universitarios, de hecho así dice en el ensayo, que están con las ganas de hacer un análisis estructural. No, más o menos fueron 11 años de diferencia. Y que no saben por dónde comenzar. Entonces, ese ensayo es para indicarles a los jóvenes por dónde comenzar a hacer un análisis estructural. Entonces, si quieren lo vemos rápidamente, porque esto es muy de teoría literaria, pero pienso que valdría la pena como identificar algunas características muy puntuales de este ensayo. En principio, pues es un ensayo que me parece a mí que ya está bastante distanciado de ese primer estructuralismo de la década del 60 en Francia, que era un estructuralismo un poco más positivista, un poco más determinante, un poco más riguroso metodológicamente, y era un estructuralismo que dejaba abierta la interpretación de los textos. Entonces me parece que esta cita es bastante significativa sobre esto que les estoy diciendo, porque dice que
la crítica estructuralista no trata de obtener una explicación del texto, o un resultado positivo, una verdad última. Se trata de entrar, mediante el análisis, en el juego del significante, en la escritura, de dar cumplimiento a lo plural del texto. Así como un texto tiene miles de interpretaciones y es incapaz de generar una única interpretación positiva, pues así también la crítica es un género discursivo que está constantemente en diálogo consigo mismo y que va a ser igual de abierto e igual de plural, digámoslo así, que la literatura. No hay un texto crítico que diga la última palabra sobre un texto literario, ¿verdad? Entonces me parece que esa revaloración es de 1975, el ensayo. O sea que es, sí, 9 años después de la publicación de Introducción al Análisis Estructural de los Relatos. Y básicamente, pues es un análisis de una novela juvenil que se llama La Isla Misteriosa, de Julio Verne. Y luego, un poco, digamos, si quieren, pasemos esta cita, que es un poco regresando a esta cuestión de la pluralidad, y dice Barthes, bueno, entonces, ¿por dónde comenzamos? Ya haciendo como esta como preámbulo de la teoría estructuralista. Entonces dice, bueno, la literatura básicamente se trata de el cambio, digamos. Tenemos un cuadro inicial y hay un cuadro final. Y en medio de esos dos cuadros, pues hay una serie de acontecimientos a los que él llama la caja negra, que constituyen el relato. Y eso es como el primer paso que él da, digamos, identificar los cuadros iniciales y finales, qué pasa, cómo aparecen los personajes en un primer momento, cómo terminan los personajes en un último momento. Y él determina que esta novela pues tiene una estructura más o menos circular, porque los personajes aparecen en el mismo cuadro de privación y colonización en el que habían aparecido al inicio. Me llama la atención porque esta estructura circular es bastante frecuente en los relatos, digamos, suceden las cosas, está, digamos, una situación inicial, suceden las cosas, y se regresa de alguna manera a esa situación inicial, ¿verdad? Uno de mis estudiantes en el curso de teoría literaria me entregó un análisis estructural de la serie esta de televisión que se llama BoJack Horseman, que es una serie animada, ¿verdad? Una serie de Netflix. Es una serie muy hermosa, digamos, además a mí me parece una obra de arte, pero él determinó, digamos, esta estructura circular en dos cuadros de la serie, ¿verdad? Dos cuadros en los que el personaje aparece haciendo exactamente los mismos movimientos estructurales que había hecho al inicio. Entonces, pues esas son como las actualizaciones a lo mejor del método estructuralista que nos demuestran que aún sigue vigente pues para determinar muchas cosas, ¿verdad? Luego estas son como cuestiones más detalladas, digamos, del análisis que él hace, que yo creo que hubiéramos tenido que leer este texto en particular para digamos, agarrar de mejor manera los conceptos que les estoy planteando, pero me parece, digamos, que otro, digamos, elemento que podríamos rescatar sin necesidad de leer el texto son los niveles de sentido. Fíjense ustedes hasta dónde llega Saussure, de nuevo, y me gustaría saber. ¿Sí? Bueno, entonces Saussure decía que uno estudiaba el lenguaje porque a Saussure le interesaba cómo era que la lengua cobraba sentido. Digamos, cómo era que las cosas significan algo. ¿Por qué es que las cosas significan algo? Vemos a Barthes, imagínense ustedes cuántos años después de Saussure, más de 30 años después, más de 40 años después de Saussure, y está diciendo que cuando hacemos un análisis estructural, lo que determinamos es el sentido de un texto. Entonces, para hacerlo, decía él que el nivel más básico era el nivel de las funciones, luego estaba el nivel de las acciones, y finalmente estaba el nivel de la narración, que era el último nivel que podíamos aspirar a llegar en un análisis estructural. En principio, digamos, decía Barthes, lo primero que hay que hacer es determinar las unidades funcionales. ¿Cómo es, digamos, que se aíslan estos grandes fragmentos de un texto que adquieren determinada función? Una función introductoria, una función para presentar, digamos, a ciertos personajes o para presentar ciertos problemas o ciertos conflictos, y una función conclusiva. Digamos que esa es una estructura muy general, pero puede haber muchas otras. Y
hemos estado hablando de las funciones, pero realmente no hemos visto qué es una función. Pues los relatos, dice Barthes, que se construyen a través de las funciones. Y una función es todo aquel fragmento del texto que genera un correlato. Por ejemplo, en una película de venganza, no sé si ustedes han visto esta película que se llama Kill Bill, ¿verdad? Que es una película de venganza, creo yo, por excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función inicial? En el tiempo de la historia, la función inicial es el asesinato, digamos, de las personas, esta Beatriz, ¿verdad? Que se llama la protagonista. Entonces, esa función desencadena una serie de correlatos. Digamos, el correlato es lo que responde a una función. ¿Sí? Entonces, ese correlato puede tener a su vez otra, digamos, correlato implícito. Es decir, así es como se va desarrollando el relato, ¿no? Digamos, le matan a fulanito, entonces él decide vengarse y decide matar a Bill. Pero para hacerlo, digamos, primero va a comprar la espada no sé dónde, luego va a matar a no sé quién, luego la entierran, digamos que esa sería una gran función, y su correlato sería la supervivencia, ¿verdad? Entonces hay correlatos esperados, correlatos inesperados, y un poco, digamos, así es como se va construyendo el análisis de los textos. Y decía antes, y hay partes del relato que uno no sabe por qué están ahí. Es decir, ¿de qué sirve, por ejemplo, describir, qué sé yo, un candelabro, por ejemplo, en una novela del siglo XIX, un vitral? Bueno, pues eso, decía Barthes, a pesar de que no producen un correlato dentro de la historia, sí tienen la función, y él tiene un ensayo que se llama La función de lo real, o la función de realidad, que publicó de hecho en esta misma revista que se llama Comunicaciones. Entonces decía que la función de esos datos que parecieran innecesarios es establecer una sensación de realidad. Bueno, entonces, si quieren pasemos esto rápido porque me parece que es como muy específico de teoría literaria, y me parece que pues este no es una conferencia específica de teoría literaria, aunque sí, digamos, creo que me valió bastante de esa perspectiva. Y veamos un poco estas diapositivas que son más generales sobre la valoración general del estructuralismo, digamos. Y yo hago la acotación de que lo interpreto desde la literatura porque es lo que yo estudio y lo que yo trabajo, pero creo que se podían proyectar hacia otras disciplinas. En principio, el estructuralismo logró los recursos metodológicos para un análisis científico de cualquier acto discursivo u obra literaria. En segundo lugar, y esto es algo interesantísimo, es que se evidencia el carácter construido del significado humano. Digamos que las cosas, la cultura en general, no es algo dado y completamente determinante, sino que es algo que está determinado por esas pequeñas estructuras de significado y de sentido. Y, digamos, un poco determina como esta cuestión de que aún nuestra más íntima experiencia es el efecto de una estructura. Y aquí tal vez vienen un poco también las críticas que se le hacen al estructuralismo, de que no todo es estructura. Por ejemplo, me imagino yo que con la edad que tenemos, digamos ustedes, pues hemos sentido en algún momento, pues si no, pues sería bueno que lo sintieran, la sensación de estar enamorado o enamorada de alguien. Pues decían los estructuralistas que pues ese es el resultado de una estructura social y que determina cierto tipo de relaciones sociales, y que lo que nosotros sentimos, eso que consideramos tan íntimo y tan profundo, pues en realidad es consecuencia de una relación estructural, ¿verdad? Y un poco cuáles fueron las fallas, digamos, del estructuralismo. Pues en primer lugar, digamos, este volcarse hacia el texto o hacia el mito o hacia la cultura de forma tan cerrada, digamos un poco, de forma tan sincrónica, digamos, volviendo a esta impronta saussuriana, vean que hasta aquí llega Saussure, esta forma de aislarnos del contexto, decía Eagleton, que y obviamente Eagleton es un teórico marxista, entonces esa es una de las cosas que más va a criticar, que es espeluznantemente antihistórico. Las circunstancias en que fue generado un texto, no se fija qué valor tiene ese texto para ese momento cultural específico, sino que únicamente determina cómo es su funcionamiento.
Y bueno, otra cosa, digamos, que decía Eagleton también, que esta es una crítica que se nota, digamos, bastante marxista, es que detrás, digamos, de este modelo lingüístico se hay un punto de vista definido sobre la sociedad humana. En el devenir de la sociedad resulta una alteración al sistema. Entonces, digamos que al nosotros aislar, al hacer este análisis sincrónico de un sistema, prácticamente estamos expresando como una tácita asunción de un statu quo. No queremos que ese sistema sea perturbado. Cualquier cambio, digamos, de ese sistema, pues va a ser asumido, por lo menos que altera nuestro sistema de análisis estructural. Bueno, otra cosa que yo les quería comentar, y digamos es un poco en este momento en que estamos valorando el estructuralismo, es que un poco, bueno, hay varias cosas aquí sobre la valoración del estructuralismo. Un poco haciendo esta referencia histórica, es que el estructuralismo surge de la crisis, la llamada crisis del estructuralismo, surge de la misma revista Telquel, que fue una de sus principales difusoras. Fue más o menos a finales de la década del 60 que muchos intelectuales firman un editorial de la revista Telquel en el que se posicionan antagónicamente en contra del análisis estructural. El mismo Roland Barthes publicó ya en la década del 70, creo que a principios de los 70, un libro que se llama S sobre Z, S/Z, y es un análisis de Sarracine, una novela de Balzac. Entonces, Barthes decía en ese análisis que hizo que es una pretensión vana la de la teoría de querer estudiar la totalidad de un texto. Es decir, revalida con este texto Barthes un tipo de estudio más fragmentario, de alguna manera más postestructuralista, que no buscaba determinar el sentido de un texto, sino nada más como evidenciar cómo ciertos fragmentos se relacionaban con otros. La aparición en la década del 60 de un filósofo argelino-francés que se llama Jacques Derrida, que es el que da pie, así con mayúsculas, al auge de la teoría postestructuralista, pues fue el otro gran factor, ¿verdad?, que determina la crisis del estructuralismo. Pero hay otro factor de crisis y son las teorías marxistas, que recuerdan que yo les dije que íbamos a retomarlas, ¿verdad? Más o menos en 1926, si no recuerdo mal, se funda, en lugar de Rusia, que creo que es Petrogrado, el Círculo Lingüístico de Bakhtin. A 12 años de que se había formado el Círculo Lingüístico de Moscú, el Círculo Lingüístico de Bakhtin, ya instalada la Revolución Socialista, ¿verdad?, la Revolución Rusa. De hecho, fue el mismo Trotsky, León Trotsky, me imagino que lo conocen, ¿verdad?, el gran ideólogo, ¿verdad?, de la revolución, y el formador del Ejército Rojo y estas cosas, publicó en 1924, a 10 años de la formación del Círculo Lingüístico de Moscú, un libro que se llama Literatura y Revolución. Y en este libro, Trotsky valoraba de forma ambivalente el aporte de los formalistas. A un autor que de hecho es primero un revolucionario, pues no le iba a parecer que los teóricos de la literatura estuvieran estudiando únicamente la forma y únicamente el lenguaje. Había una realidad material que propiciaba que esa forma y ese lenguaje existieran, ¿verdad? Y sí reconoce, digamos, un poco el valor de los formalistas y su vinculación con el futurismo, que fue muy importante, ¿verdad? En Rusia hubo un poeta futurista y un círculo de poetas realmente. Por ejemplo, estaba Vladimir Mayakovsky, estaban los poetas acmeístas rusos, digamos, muy vinculados con el tono de las vanguardias. Entonces,
Trotsky cuestiona esa relación entre futurismo y formalismo y de alguna manera es bastante crítico con la valoración del formalismo, pero dejemos entre paréntesis a Trotsky y vayámonos a este círculo lingüístico de Bakhtin, que yo me tomé la libertad de ponerles aquí la fotografía de uno de los textos más importantes de este teórico ruso, que es un teórico fascinante. Realmente no podríamos vincular a Bakhtin con, específicamente con la teoría literaria, porque en realidad Bakhtin está haciendo otras cosas. Está haciendo una teoría del sujeto, está haciendo una teoría del lenguaje, un filósofo del lenguaje, y decía, Bakhtin, ¿se recuerdan de Saussure, verdad? Esta idea de estudiar la lengua y no el habla, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que decía Bakhtin es que eso que quería estudiar Saussure realmente no tenía una existencia material. Lo que materialmente existía era el habla, y es el habla. Porque toda palabra, digamos, por mucho que queramos abstraerla, un texto de enunciación, siempre va a ser parte de un discurso. Y ese discurso ni siquiera le pertenece al hablante, porque aquí cuando yo estoy hablándoles a ustedes, las palabras que yo estoy diciendo también le pertenecen a ustedes. Y de alguna manera ustedes están determinando lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa lengua que decía Saussure, esa abstracción, realmente no existe, porque el lenguaje tiene una realidad material social. Todo lenguaje es social. Toda palabra le pertenece a alguien, ¿verdad? Y ese alguien es un sujeto de discurso, ¿verdad? Se habla desde una posición de sujeto. Lo que nosotros decimos siempre, digamos, es atribuible a una persona. Incluso, por ejemplo, si lo vemos en internet, así de esos anónimos, ¿verdad? De esos pasquines anónimos que sacan, pues eso también le pertenece a un sujeto. El hecho de que no tenga nombre no quiere decir que no sea creación de un sujeto, que no lo conozcamos. Y tiene una posición de sujeto, y es una posición política, ¿verdad? Entonces, esta idea como materialista del lenguaje viene a que estaba produciéndose en los años 20, en la década de 1920. Viene a desbaratar un poco estas ideas un poco más ideológicas, ¿verdad? Un poco más abstractas sobre la filosofía del lenguaje. Lo que sucede con Bakhtin es que Bakhtin fue leído hasta la década del 60. Digamos que sus textos incluso, muchos ni siquiera los firmó él, sino que los firmó como con testaferros, ¿verdad? Del mismo grupo lingüístico de Bakhtin, por ejemplo, Voloshinov es uno, ¿verdad?, el que publica este de Marxismo y Lenguaje. Entonces, ese peso político del discurso, ¿verdad?, que Bakhtin decía que no había que estudiar el lenguaje, sino que el discurso, porque realmente todo lenguaje siempre tenía una posición discursiva, objeto discursivo que le emitía, viene de alguna manera a desbaratar un poco la impronta estructuralista. Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta crisis, tenemos a las teorías materialistas de Bakhtin, ¿verdad? Las teorías sociales del lenguaje de Bakhtin, y tenemos, por un lado, el ataque de los mismos estructuralistas tratando de crear el postestructuralismo. Y eso fue lo que desencadena, de alguna manera, digamos, el deterioro finalmente del estructuralismo, el hecho de que hoy se le vea con tan malos ojos, digamos, aunque fue parte importante de un diálogo muy importante en la década de 1960, pero que venía gestándose, ustedes vieron, venía gestándose desde principios de siglo, ¿verdad?, con la lingüística estructural de Saussure, que tuvo un paso, digamos, por la República Checa, ¿verdad?, con el Círculo Lingüístico de Praga, y que finalmente llega a Francia, y es ahí cuando explota, digamos, cuando se populariza. Félix de Azúa, es un filósofo español, decía que había, yo no lo sé es cierto, pero él hacía una broma, y decía que había análisis estructuralistas hasta de los jardines, que uno si quería podía decir, bueno, vamos a hacer un análisis estructuralista de este jardín, y lo dividimos, y lo segmentamos así, y tal cosa se relaciona con tal otra, y es decir, fue muy popular como metodología analítica,
pero esta popularidad le duró aproximadamente 10 años, digamos, 10 o 15 años, digamos, si lo extendemos hasta la mitad de los 70. Y pues yo lo dejo por ahí. Esa es un poco la bibliografía, un poco ampliada, digamos, añadiéndole algunos textos que les puse ahí. Haría falta lo de Bakhtin, pero pues es este que está aquí en la foto, de interpretaciones de la poética de Dostoyevsky. Otra vez el correo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestro González. Vamos a dar paso entonces a la lectura de algunas preguntas que los participantes de esta reunión nos han planteado en el chat, y entonces las hemos anotado para planteárselas. La primera de ellas, maestro González, dice: ¿en Guatemala existe alguien que se aproxime al pensamiento estructuralista en Guatemala? Sí, el estructuralismo sí fue muy popular, digamos, como metodología analítica en la década del 60. Llega a España más o menos en la década del 70, digamos que llegan como 10 años de retraso, y básicamente, digamos, el análisis que se hace generalmente desde las universidades, desde el ámbito literario, todavía es bastante estructuralista. Digamos, hay una como, o sea, hay una, bueno, realmente no sé cómo será en estos momentos, pero por lo menos cuando yo estudié, el ámbito, digamos, intelectual de la carrera de letras estaba muy, digamos, vinculado con el pensamiento estructuralista. De hecho, todavía se escriben tesis desde la narratología, digamos, de Genet. O sea, todavía se escriben análisis estructural de tal obra. Todavía esas tesis son presentadas, ¿verdad? Y son aprobadas. Es decir, es algo que aún está muy presente, digamos, en Guatemala. Y no lo digo, digamos, igual también en la Universidad Rafael Andívar, pues se siguen presentando algunas tesis así. Obviamente, pues se les da a los estudiantes como más insumos para posicionarte más críticamente y decir, bueno, este análisis que estamos haciendo realmente, ¿qué nos dice? O sea, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿qué nos está diciendo? Porque si no, pues, básicamente, pues, se está haciendo un recetario, digamos, como aplicando una receta. La siguiente pregunta, maestro, es: ¿el positivismo tiene alguna influencia en el estructuralismo? Si es así, ¿qué tanto llegó a influir? Sí, un poco, yo pienso que cuando yo les había hecho el comentario de que yo no concebía el estructuralismo como un movimiento filosófico, sino más bien como una metodología analítica, yo pensaría que el movimiento filosófico que está ahí detrás, o que está como ese gran paradigma filosófico que está sustentando el estructuralismo, es el positivismo, ¿verdad? Ese afán, un método riguroso, digamos, esta cuestión metodológica que se dio en el positivismo, digamos, decimonónico, pues está muy presente en los autores estructuralistas. De hecho, es determinante, creo yo, para que el estructuralismo exista, la filosofía positivista. No es, digamos, que tenga influencia, sino que lo determina. Digamos que por eso es que existe de alguna manera. Muy bien. La siguiente nos pide un ejemplo, que usted nos brinde un ejemplo. ¿Podría brindar un ejemplo de la diferencia entre estructuralismo y hermenéutica? Sí. Bueno, la hermenéutica, pues básicamente, realmente el estructuralismo es una metodología, digamos, mucho más, pensaría yo, más amplia. La hermenéutica, recuerden ustedes, nace o se desarrolla, digamos, con un ímpetu filosófico, digamos, más fuerte con Gadamer, ¿verdad? Y después con Ricoeur. Pienso que está más vinculada con el análisis de textos
aunque realmente pues se puede hacer hermenéutica de análisis hermenéutico de muchísimas cosas. A lo mejor, pienso yo, en principio, digamos, la genealogía del estructuralismo parte mucho más de la lingüística que la hermenéutica. La hermenéutica a lo mejor parta un poco más de, incluso de la ontología. A lo mejor un texto que a veces no se considera tanto para el análisis hermenéutico es un texto de Heidegger, del primer Heidegger, que se llama Ontología, una hermenéutica de la facticidad, que es cuando comienza a digamos, como describir todo este desarrollo muy vinculado a los griegos, ¿verdad? Como siempre Heidegger, del desarrollo de la hermenéutica, como este afán, digamos, por la verdad. Yo pensaría que la hermenéutica a lo mejor nace más vinculada con la filosofía, digamos, con esa filosofía perennis, ¿verdad?, alemana, mientras que el estructuralismo pues nace más vinculado a las escuelas de teoría literaria y de alguna manera pues está vinculado siempre, digamos, al desarrollo de la lingüística estructural. Mientras que a lo mejor la hermenéutica pues tenga así como una vinculación filosófica más fuerte con estos otros filósofos, ¿verdad? Con Heidegger en un primer plano, después con Gadamer y después con Paul Ricoeur, ¿verdad? Que es el de la hermenéutica textual. Ok, la siguiente nos plantea, ¿existe, según su criterio, el postestructuralismo? ¿O realmente el estructuralismo se regenera y se alimenta durante la segunda mitad del siglo XX con otras escuelas y deriva en exponentes como Foucault, entre otros? Ajá. Sí, digamos que sí hay es una pregunta muy capciosa y muy interesante porque, por ejemplo, cuando leemos a muchos autores postestructuralistas, nos damos cuenta que siguen aún, digamos, como con una impronta bastante estructuralista. Obviamente no con todos, pero sí con una gran mayoría. O sea, sí tuvo obviamente hay una existencia material postestructuralista, digamos, vinculada también con la posmodernidad y vinculada con esta cuestión de la crisis de los grandes relatos y esto, pero creo que sí es una pregunta que de alguna manera es capciosa porque a lo mejor cuestiona como esa permanencia del estructuralismo en teóricos más modernos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, con Judith Butler, que es una autora feminista, digamos, que ella en realidad pues tiene muchísimas influencias, ¿verdad? Porque ella leyó a Levinas, leyó a las feministas, pero también leyó a Foucault, y de alguna manera cuando uno lo lee, pues encuentra, digamos, algunas como afirmaciones que al final pues son muy estructuralistas. Mientras que otros autores como Derrida, por ejemplo, que toman tantas precauciones y que hacen tantas como aclaraciones a la hora de escribir, pues ahí se ve, digamos, con más claridad el discurso postestructuralista. Pero sí, digamos, yo pienso que sí existe y que no es una división histórica, digamos que no es nada más un post histórico, sino que sí hay una realidad material de la forma de hacer teoría que cambia con el postestructuralismo, obviamente que tiene, digamos, relación con los teóricos estructuralistas anteriores. Muy bien. La siguiente, si el estructuralismo es antihistórico, significa que se desvincula de todos sus contextos, histórico, geográfico, político, cronológico y teológico. Sí, yo pienso que esa es como la gran crítica que los marxistas hacen al estructuralismo, porque la crítica que yo puse ahí de que era antihistórico es de un teórico marxista, estamos con Eagleton. Esa es la gran crítica que obviamente los materialistas, pues eso es precisamente lo que le van a decir, ¿verdad? Que de alguna manera se separa de la realidad material de la que está partiendo, ¿verdad? Esta cuestión de aislar el texto y de centrarnos en el texto y de ver cómo funcionan los componentes internos del texto, sin prestar mucha atención a cómo el texto se relaciona con la sociedad o cómo es valorada por el contexto que lo está generando, pues es la gran crítica que los materialistas le hacen al estructuralismo y curiosamente también al postestructuralismo, porque hay críticas marxistas, por ejemplo, hacia Derrida, que el hecho de que Derrida se haya ocupado de Marx solo en el último momento, digamos,
pues es como la crítica que en general le hacen a los dos, ¿verdad? A los dos movimientos. Pero sí, digamos que un poco el afán del estructuralismo es desvincularse, ¿verdad? Así como lo hacía Saussure en un primer momento, que desvinculaba el habla de la lengua, pues así desvinculan los estructuralistas el texto del contexto. Muy bien. La siguiente dice, si es una teoría el postestructuralismo, puede decirse que es un estructuralismo que incluye al sujeto, ya dentro de las funciones del contexto y la estructura cultural. Bueno, realmente no sé si es una teoría el postestructuralismo. Pienso que es una postura ante la forma de hacer teoría, tal vez, que sí, yo pienso que nos trae, digamos, de nuevo a un primer plano al sujeto y a la inestabilidad, digamos, de ese sujeto mismo. Digamos, ya no es el sujeto centrado, digamos, este sujeto, ¿cómo es que se llama? El sujeto Foucaultiano, ¿verdad? Este sujeto, ¿cómo es? Este sujeto centrado de la modernidad, sino que es un sujeto, digamos, más bien descentrado, fragmentario, constituido a través del propio lenguaje, constituido a través de la relación con las otras personas, pero sí, digamos que lo podríamos considerar así, o sea, que se vuelve a fijar, digamos, en el sujeto, en el deseo, en la constitución de los deseos en el mismo sujeto. Las dos últimas, maestro. Nos preguntan, ¿hay una relación entre estructuralismo y psicología? Y la otra dice, ¿habrá una relación? ¿Se puede establecer una relación entre estructuralismo y pedagogía? Bueno, antes me gustaría, digamos, antes de hablar un poco sobre estas dos preguntas, me gustaría regresar a la anterior, porque precisamente Gayatri Spivak, que es esta filósofa bengalí, alumna precisamente de Derrida, discípula, digamos, en ese sentido de Derrida, fue capaz de hacer una crítica realmente radical a dos autores postestructuralistas, digamos, o que en ese momento ya eran postestructuralistas, que era Foucault y Deleuze, en un diálogo que sostiene tanto Foucault con Deleuze. Entonces, ella, digamos, la crítica que hace es regresando de nuevo, digamos, al contexto y al materialismo dialéctico. Entonces dice, un poco parafraseando a Spivak en este texto que se llama Puede hablar el subalterno, que me imagino que a lo mejor tal vez lo voy a escribir aquí en el chat. Ella está hablando, digamos, desde los estudios postcoloniales de Asia del Sur. Entonces, dice Spivak que tanta atención le han prestado los postestructuralistas al sujeto y al deseo que se olvidan de la realidad material y de los conceptos básicos marxistas, digamos, de la distribución internacional del trabajo y estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor podríamos hacer esa crítica generalizada tanto al estructuralismo como al postestructuralismo. Ahora, estructuralismo y psicología, realmente no sé, digamos que no es mi ámbito de estudio. De hecho, uno de los teóricos que da pie para que las teorías postestructuralistas fueran formuladas, pues se distanciaba de la psicología, que es Jacques Lacan, ¿verdad? Precisamente en la década del 60. Entonces él se decía psicoanalista, porque no se podía construir logos a partir de la psique. Pero sí, realmente no tengo referentes, no podría establecer una relación porque no los tengo tan a la mano, digamos, o sea, no es mi campo de estudio, la psicología, y lo mismo con la pedagogía. Realmente me costaría mucho como encontrar un vínculo porque no conozco, digamos, de la historia de la pedagogía, ni me he centrado a estudiar eso, sino que más como el desarrollo de estas corrientes, pero a lo mejor, digamos, ustedes que tal vez sí están estudiando psicología
pedagogía, pues puedan asumir ese desafío, digamos, de investigación, ¿verdad? Y encontrar, digamos, cómo estas corrientes pedagógicas estructurales, que me imagino que las habrá de haber, pues se dan, ¿verdad? ¿Cómo se da esta relación entre estos dos? Muy bien, maestro. Estamos entonces finalizando esta primera reunión. Les ofrecemos a todos disculpas por las dificultades con la transmisión en YouTube. Nuestra siguiente conferencia sí va a ser transmitida en YouTube. Todos acá en el chat, maestro, están pues muy interesados en su presentación. ¿Sería posible que usted compartiera con nosotros su presentación? Sí, con mucho gusto, yo se las mando y también les voy a compartir una carpeta. Si quieren, si me dan unos minutos, se las comparto ahora mismo para que la tengan ahí a la mano, digamos, desde que es una carpeta de libros de teoría literaria, que a lo mejor puede serles de utilidad. Ahí hay varios libros, digamos, de autores estructuralistas, no solo de Barthes, sino que está Genet, está Todorov, está la misma Kristeva. Y yo estoy, si les interesaron estos temas, pues estoy seguro que ha de serles de utilidad. Muchas gracias, maestro. Si no es posible en este momento, pues por correo electrónico nos podríamos estar poniendo de acuerdo para compartir este material con todos nuestros participantes del diplomado a través del aula virtual, ¿verdad? Bueno, gratificante. Realmente estamos muy contentas y satisfechas con su disertación, y le ofrezco disculpas también a todos aquellos que en el chat nos han escrito que quieren una respuesta así en una oración de qué es el estructuralismo, pero qué se debe de entender por estructuralismo, que diga las claves del estructuralismo. Como el maestro ha dicho desde el inicio de su conferencia, de su disertación, pues no podemos hablar de un estructuralismo, sino de varios estructuralismos. Y es como la vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida? En 2, 3 palabras, ¿verdad? A menos de que sea un ejercicio en el que estemos practicando representarlo con 3 palabras. Así es que los invitamos a que vean la grabación en el aula virtual, puedan realizar la actividad y así acreditar su participación en el diplomado. Maestro Carlos González Orellana, estamos infinitamente agradecidos y agradecidas con su participación, y lo vamos a escuchar el próximo 24 de julio con la temática de estudios culturales, ¿verdad? Así es que claro. le agradecemos su paciencia con todas las dificultades que se dieron hoy, y le aseguramos que en la próxima reunión todo estará al 100, ¿verdad? Así es que les agradecemos a todos su asistencia, su escucha. Los invitamos a visitar el aula virtual para que estén informados de toda la actividad del diplomado. Y una vez más, maestro, muchas gracias por su participación. Finalizamos la reunión. Tengan todos buena noche. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Muchas gracias y buena noche. Feliz noche a todos.